muy buenas tardes en función del lugar. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestro seminario sobre literatura, cultura, arte caribeño que se enmarca en el proyecto Connect Caribbean que dirige la doctora Consuelo Naranjo del Instituto de Historia del CSIC. Y en esta versión de nuestro seminario, que empezó a comienzos de este año, estamos participando varias universidades y centros que forman parte del proyecto que es financiado por la Unión Europea, por Horizon 2020, y participan acá la Universidad Ana Méndez de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, la Leibniz Universität de Hannover, la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milano, el CECLA, el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y la Red Transcaribe. En esta oportunidad tenemos una invitada especial que va a ser presentada por Beatriz Cruz, a quien en este momento entonces le doy la palabra. Muchas gracias por su presencia y después de la presentación de Carmen Centeno, como siempre, tendremos tiempo para conversación, preguntas, diálogo, ¿no? Y aprovecho de agradecer a la doctora Carmen Centeno por estar acá con nosotros y dejo la palabra a Beatriz Cruz. Muchas gracias, Lucía. Para mí también es un placer estar aquí y compartir esta videoconferencia con todos ustedes. Carmen Centeno Añeses posee una maestría en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y un doctorado en filosofía y letras del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha escrito los libros Modernidad y Resistencia, Literatura Obrera Puertorriqueña, 1891 a 1910, Lengua, Identidad Nacional y Posmodernidad, Desde el Margen y el Caribe, Polifonía Caribeña, Intelectuales y Ensayos, Narradoras del Caribe Hispano, La Belleza No Existe, y su libro más reciente, Un Flaneur Caribeño, el ensayo híbrido de Eduardo Lalo, ese es de Ediciones Mágicas. Ha publicado en revistas académicas y periódicos, además ha brindado conferencias en Cuba, en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Santiago de Chile, y en la Universidad de Puerto Rico. Igualmente ha sido ponente en congresos en Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Argentina, Colombia y Puerto Rico. Es profesora en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y ha sido docente del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Las dejo entonces con Carmen Rita Centeno Añeses en su presentación, en su ponencia, El ensayo puertorriqueño, una aportación al pensamiento caribeño, Nilita Vientos Gastón, Arcadio Díaz Quiñones, Marta Ponte Alsina y Eduardo Lalo. Adelante, Carmen Rita, un placer. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo desde San Juan, Puerto Rico. Muy honrada de participar en esta jornada virtual y académica. Le quiero agradecer particularmente al doctor Werner Mackenbach del Centro de Investigaciones de América Central de la Universidad de Costa Rica por haber creado esta actividad y por estarla apoyando, por haberla auspiciado. Voy a comenzar también con una dedicatoria a dos extraordinarias críticas puertorriqueñas que son Luce López Varal y Mercedes López Varal, a quienes les quiero manifestar mi respeto, mi cariño y toda mi admiración. Así que voy a comenzar la conferencia. Como ya se ha dicho, pues la conferencia trata sobre el ensayo puertorriqueño y las aportaciones que ha hecho el Caribe hispano desde el punto de vista de cuatro figuras centrales que son Nilita Vientos Gastón, Arcadio Díaz Quiñones, Marta Ponte Alsina y Eduardo Lalo. Así que comienzo. El ensayo ha sido el género privilegiado por lo que se conoce como pensamiento en Latinoamérica, a pesar de lo polémico que esto pueda ser. Este es el espacio discursivo con el que se articulan las discusiones y polémicas más importantes de la llamada esfera pública a la que se refiere Junger Habermas, tanto la oficial como la alternativa, denominada por Nancy Fraser contraesfera y a la que pertenecen mayormente sujetos marginales
o no insertos en los círculos de poder como las mujeres. Pedro Aullón de Haro ha destacado que el ensayo es el discurso más eminente de la crítica y de la interpretación, de la exegética y de la hermenéutica. En América Latina, el ensayo acompañó las batallas por la liberación nacional y el establecimiento de las naciones. Según Liliana Weinberg, desde sus inicios fue abriendo paso a los textos de interpretación cultural. Fue un artefacto portátil que podía esgrimirse desde la carta, como lo hizo Simón Bolívar, o desde el periodismo, como lo emplearon distintos intelectuales y líderes políticos. En el Caribe hispano ha surgido un discurso que podríamos llamar contestatario, entrelazado con el pensamiento latinoamericano, aunque con sus propias temáticas y núcleos de argumentación. Este ensayo es fundamentalmente identitario, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana y Cuba. En las dos últimas décadas, también se ha desplazado a otros ejes discursivos, tales como lo racial, el erotismo y la ciudad, entre otros temas como el género, las luchas ambientales y los derechos humanos. En este trabajo comentaremos específicamente el ensayo puertorriqueño mediante las obras de la reconocida abogada y gestora cultural Milita Vientos Gastón, el ensayista y crítico Arcadio Díaz Quiñones, la escritora e investigadora Marta Ponte Alsina y el escritor y artista gráfico Eduardo Lalo. Todos son figuras emblemáticas de Puerto Rico y su creación textual. Comencemos con Milita Vientos Gastón. Este incursionó en el ensayo mediático desde la década del 40 del siglo XX por medio de columnas periodísticas. De esta forma hizo su entrada en un ámbito tradicionalmente masculino, considerado así por Alicia Salomone, investigadora de la Universidad de Chile, rompiendo con el canon androcéntrico que prevalecía en este género. El ensayo de las mujeres estaba relegado principalmente a temas domésticos, pero tuvo antecesoras en América Latina, como argumenta Dora Barrancos. Ya en el siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda de Cuba, Clorinda Mato de Turner en Perú, Adela Zamudio en Bolivia y Luisa Capetillo en Puerto Rico escribían ensayos. Vientos Gastón se apartó de la tradición ensayística que debatía los temas de género, como apunta Mary Louise Pratt en su trabajo Don't Interrupt Me, The Gender Essay as Conversation and Countercanon. Se convirtió mediante la escritura en lo que se ha denominado como pensadora de la nación. Su obra periodística, semejante a la del cubano José Martí y el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, analizó las instituciones y la política pública. Su discurso fue considerado estridente. Una mujer emitía juicios, aquilataba instituciones y la obra pública en medio de la censura que había impuesto el partido en el poder bajo el régimen estadounidense. Como letrada con conocimiento del tema jurídico, hizo expresiones sobre la política lingüística, la cultural y la educativa. Como abogada ganó lo que se conoce como el pleito de la lengua en 1965, el que logró que los juicios se llevaran a cabo en español en toda la isla. Se destacó en la vida cultural como presidenta del Ateneo de Puerto Rico por 15 años y por sus protestas contra las leyes de la Mordaza, creadas, según el historiador Francisco Escarano, para detener el auge de los nacionalistas dirigidos por el licenciado Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. En el 1960, señala Luis Neve Falcón, en Chile les rindieron honores por su incomparable labor realizada en bien de la cultura y el arte latinoamericanos. En 1964, funda junto a un grupo el Congreso Puertorriqueño Anticolonialista y como librepensadora crea en 1973 un cursillo sobre los aspectos políticos y estéticos en la obra de Karl Marx. Como ensayista, escribió reseñas de libros de intelectuales, tales como la del martiniquense Fran Fanon, cuya obra introduce en Puerto Rico Los Condenados de la Tierra. Reseñó además la obra del dominicano, el gran sabio dominicano Pedro Enríquez Ureña, del español Federico de Onís, la historia de la literatura hispanoamericana de Enrique Anderson Inver
entre otros textos relevantes, y de enjundia. Escribió además sobre literatura anglosajona, de la cual era muy conocedora. Practicó por igual el ensayo de análisis de lo social y lo político. Algunos de los más destacados son la pintura puertorriqueña y la crítica norteamericana, la prensa y la delincuencia juvenil, libertad de los presos políticos, la destrucción de nuestras instituciones, qué leen los presos en Estados Unidos, apología del desnudo, Freud y la crisis de nuestra cultura, los puertorriqueñistas y los occidentalistas, y el antiintelectualismo en los Estados Unidos. Claro, su obra fue mucho más vasta porque tocó temas internacionales, no solamente temas sobre Puerto Rico. Su obra fue publicada en 6 tomos por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. No se puede soslayar que como gestora cultural fue responsable de dirigir la revista Asomante y de Sin Nombre, con la que creó una red de intelectuales latinoamericanos y españoles que todavía no se ha estudiado y en la que figuran escritores de la talla de Ángel Rama, Pedro Salinas, Marta Traba, Cintio Vitier, Fina García Marrús y María Zambrano, entre muchos otros. Su labor fue internacional y guarda paralelismos con la de Victoria Ocampo en Argentina, fundadora de la revista Sur, editora, traductora y también gestora cultural, sobre quien escribió palabras elogiosas y cito: Victoria Ocampo es una de las grandes mujeres de Hispanoamérica, de influencia decisiva. Sin ella no puede escribirse la historia de nuestra literatura de los últimos 40 años. Cierro la cita. Uno de los temas más tratados por Vientos-Gastón es el de la función de los intelectuales. Para ella el compromiso con la crítica es esencial. Los intelectuales, ha señalado Edward Said, han estado tanto en las grandes revoluciones como en los movimientos contrarrevolucionarios. Su papel, sin embargo, es fundamentalmente el de articular un mensaje en favor de un público. Para el teórico palestino y padre de los estudios postcoloniales, no existe un intelectual privado y su función es incomodar, y dice, plantear públicamente cuestiones embarazosas, actuar como alguien al que ni los gobiernos ni otras instituciones pueden domesticar fácilmente. Para nosotros los caribeños sería un intelectual cimarrón. Las expresiones de Vientos-Gastón sobre los intelectuales coinciden con las de Said, y cito de su ensayo Segunda réplica a Miguel Santín, reconocido periodista en ese entonces. Su función es la de poner en tela de juicio las creencias y los vaivenes de la sociedad. Son los descontentos, los inconformes, los críticos, no por menos afán de criticar, sino por amor a los hombres y porque anhelan una sociedad mejor. Son los que por ver más allá del presente vislumbran las posibilidades que encierra el futuro. Fueron los inconformes los que iniciaron las verdaderas conquistas de la humanidad, la liberación de los esclavos, el sufragio universal, la intrusión universal, los que lucharon por la libertad de expresión, los que combatieron el fanatismo religioso, la explotación del obrero y del niño. Una democracia no puede vivir sin ellos, sentenció Nelita Vientos-Gastón. Sus mayores aportaciones intelectuales son las de cultivar un pensamiento anticolonialista, cuestionar el papel del intelectual, problematizar las instituciones oficiales, defender la lengua, apoyar la disidencia y con ello los derechos humanos, divulgar la literatura anglosajona y francesa. No le importaba su posición social como mujer para ejercer su escritura. Por otra parte, el intelectual Arcadio Díaz Quiñones produjo una adelantada obra en la que sobresalen el análisis de la memoria histórica, el desmantelamiento de nociones como la de desarrollo y la deconstrucción de las epistemologías teñidas de racismo. Este ha develado otra memoria, la invisibilizada por los poderes políticos, destacando los lugares de la memoria isleña que habían sido objeto de silencio y olvido. Al respecto, Pierre Nora ha delimitado las fronteras entre historia y memoria.
La primera la define como una disciplina que estudia el pasado y la segunda es un discurso centrado en entender cómo el pasado permanece en el presente a la vez que se construyen nuevas memorias. Díaz Quiñones ha trabajado en dos vertientes del ensayo, la de la crítica literaria y la del exégesis cultural. La obra que recoge sus principales postulados en torno a la historia y la memoria es La memoria rota, publicada en 1993. Al igual que José Luis González en El país de cuatro pisos, Díaz Quiñones comienza su libro con una pregunta y dice: ¿cuál era la versión histórica dominante contra las que se levantaron las nuevas revisiones fecundas y a veces imperfectas, apresuradas, militantes o excesivamente maniqueas de los años 70? Es decir, ¿qué construcción de la historia cimentaba los organismos hegemónicos en Puerto Rico? ¿Cuál era la historia oficial que se difundía? El desarrollismo, práctica de la colonialidad del poder, en palabras del sociólogo Aníbal Quijano, es criticado por Díaz Quiñones, quien también devela el militarismo que acompañó al proyecto político llamado Operación Manos a la Obra, elaborado por la burguesía criolla y los Estados Unidos. Este es un texto bien politizado que tiene dos figuras centrales de apoyo a su pensamiento, Edward Said y Michel Foucault. El autor reseña en él la presencia militar de Estados Unidos en la isla y otros países de América Latina y su fuerte impacto en los países caribeños como Granada. Se colocaba en este libro al margen de las tradiciones dominantes y hegemónicas sustentadas en el olvido. El chileno Eduardo Debes Valdés ha resaltado en su obra El pensamiento latinoamericano que el Caribe exhibe un carácter más político que otros países debido a la presencia de los Estados Unidos en la zona. Esto determina algunos temas de los escritores, como es el caso de Díaz Quiñones. Su libro fue escrito en los años en que la posmodernidad fue tomando auge y tuvo el propósito de fundar una historia de los subalternos que mirara las ausencias y la borradura de las voces contestatarias e indóciles que estaban eliminadas de los textos educativos. Los libros de texto de los años 50, apunta, presentaban el aparato militar como exigencia para la defensa de la isla y la nación. Es que, como señalan Santiago Castro Gómez y Ramón Grofoger en El giro de colonial, los estados metropolitanos desarrollaron estrategias ideológico-simbólicas en su sistema educativo que imponían la occidentalización. Díaz Quiñones se alza a su vez como intelectual contra los saberes, contra los saberes que sostuvieron el engranaje político y social de los años 40 y 50 del siglo XX. Su obra representa un cambio epistémico, un acto contestatario contra la colonialidad del saber que reprimió otras formas del conocimiento que no fueran blancas, europeas y científicas, en palabras de Catherine Walsh. Se inserta en la poliletrada con plena conciencia de que todo conocimiento es político. El idioma es uno de los lugares de la memoria que Díaz Quiñones reclama, y cito: amo esa lengua trabajada y formada en los márgenes, hecha por los descendientes de españoles, africanos y otros inmigrantes. Otro punto clave de la memoria que evoca Díaz Quiñones es el de la espiritualidad de origen jíbaro que se refleja en las tallas de santo como uno de los secretos lugares de la sociedad premoderna. Así lo caracteriza. A esta se le une la música popular, la cual para el intérprete histórico-cultural, y cito, ha proporcionado quizás la más continua seña de identidad nacional y ha sido, a pesar de la comercialización, una zona de resistencia y afirmación en las letras salseras de Catalino Tite Cuerda Alonso, Pueblo Latino, El Guaguancó La Perla, o en Las Caras Lindas cantadas por Ismael Rivera, en las voces de Celia Cruz, Héctor Lavoe, José Cheo Feliciano, Ismael Miranda, en los arreglos de Willy Colón y discos como Siembra de Rubén Blades, como Plástico y Pedro Navaja. Esa importantísima y compleja manifestación cultural y antillana se revitalizó en la emigración neoyorquina, es decir, que une a la diáspora también. Un aspecto historiográfico que ha sido centro de disputas es el de la fecha de 1898,
y la invasión estadounidense como producto de la guerra hispanoamericana, lo que discute en el arte de bregar, texto publicado en el 2003. La guerra no solo fue con armas, también fue interpretativa, afirma Díaz Quiñones. Una nueva cartografía bilingüe y bicultural acordonaba el exégesis que los nuevos amos impondrían sobre la conformación imperial de los territorios recién adquiridos. Esta es una fecha que provoca rituales, ceremonias, artículos, libros y que continúa presente en el imaginario puertorriqueño y del Caribe como emblema de la memoria colectiva. Díaz Quiñones retoma el 98 como símbolo de la memoria aún no del todo esclarecida, borrosa como la historiografía horadada que fuera por largo tiempo impuesta por los centros educativos. Después de la guerra se fue formando un nuevo imaginario mediante una impresionante señala producción de crónicas, libros de viajes y guías turísticas, con títulos como A New Possessions de 1898 de Trumbull White, Our Island and the People, a Sewing Cámara and Pen del 1899, expone el ensayista. Al igual que Said en Cultura y Periodismo, quien examina la representación de los colonizados en la literatura de los colonizadores, Díaz Quiñones presenta la lectura que dichos libros de fotografías exponían sobre los pueblos recién adquiridos. Puede decirse que hay un paralelismo con Svetlana Todorov en su libro La Conquista de América, ya que este hace exégesis de cómo Cristóbal Colón veía a los indios en su diario. Son los otros, los ajenos en costumbres y vestimentas, los inferiores, los necesitados de la civilización redentora. De esta forma fue concebida la Guerra del 98 en los cientos de páginas que el evento provocó. Pero esta guerra o conquista fue mediática, muy importante este señalamiento. Estuvo acompañada del cine, la fotografía, la caricatura, lo que hizo la primera guerra moderna. Así destaca que, y cito, una vez más las armas y las letras avanzaron juntas, pero ahora acompañadas por la cámara fotográfica, los dibujantes y el cine. En los Estados Unidos y en Europa, las guerras y el espíritu de misión civilizatoria multiplicaron la oferta y la demanda de imágenes, de nuevos saberes geográficos y económicos, con multitud de informes de misioneros, ingenieros y técnicos, y descripciones de las prácticas de la vida cotidiana. Perdonen un momento. Carolina Sancho Luz, crítica argentina, ha destacado que su libro sobre los principios, los intelectuales y la tradición es un texto insoslayable en los estudios latinoamericanos y caribeños. En él comenta de forma crítica la escritura de los cubanos José Martí, Ramiro Guerra y Fernando Ortiz, el dominicano Pedro Enrique Ureña, los puertorriqueños Antonio C. Pedreira y Tomás Blanco, perdonen, y al español Menéndez Pelayo por su vínculo con las Antillas. La historiografía ha sido uno de sus centros de trabajo, así como las memorias, su herramienta de renovación de la historia. Amo sus textos que buscan deconstruir las epistemologías eurocentradas que acordonan el pensamiento puertorriqueño y caribeño. Perdonen. Ecléctico en su pensamiento, se apoya en pensadores que desdicen de la neutralidad y que asumen otros saberes antieurocéntricos que cuestionan los poderes de la modernidad colonialidad. No es común, debido a las circunstancias políticas, que en el ensayo puertorriqueño haya un diálogo frecuente con los escritores del Caribe. Algunos de los que la han cultivado son Luis Rafael Sánchez, Edgardo Rodríguez Juliá, Aurea María Sotomayor, el ya citado Arcadio Díaz Quiñones, Ana Lidia Vega y Raúl Guadalupe. Marta Ponte Alsina se unió a esta temática con su libro Somos Islas, Ensayos de Camino, publicado en el 2015. Este libro nos remite al Caribe insular o en histórico, como le denomina Antonio García Gastambide en su reconocido trabajo La invención del Caribe a partir de 1898. A Ponte Alsina le aúna al Caribe
cultural al que nos conecta la existencia de la misma plantación. Resulta evidente que la identidad caribeña no está del todo atada a una frontera geográfica, como ya había visto hace muchos años atrás Ana Pizarro. Marta Ponte Alsina apunta que la literatura puertorriqueña reta las nociones estáticas de la identidad. Esa misma porosidad es la que comenta cuando hace mención de la vida cotidiana y las genealogías del Caribe. En La Patria Líquida valida esta visión con el referente de Antonio Benítez Rojo y su presentación de las hibridaciones en el Caribe, migraciones, experimentos militares y económicos. En las páginas de su libro resuenan las voces de santalucino Derek Walcott, el albadiense Camus Bradway, los martiniquenses Eduardo Sánchez, Bernabe, Patricia Mazoy, Rafael Confián y Wilson Harris, autores pertenecientes, el guyanés Wilson Harris, autores pertenecientes a un Caribe que por razones políticas y lingüísticas no es tan cercano a Puerto Rico. De él nos llega el fuerte rumor de su literatura, semejante al zumbido de colmenas que cuajan los trajines de la orilla, de que nos habla Párez Matos en su hermosa propuesta antillana de Mulata Antilla. El arqueólogo y novelista Marcio Veloz Mayolo ha enfatizado en su obra Mestizaje, Identidad y Cultura el sincretismo de las propias culturas aborígenes, al igual que el escritor. La autora puertorriqueña resalta el mestizaje como ese espacio en que se intersectaron diversas razas y corrientes culturales. Por eso en su ensayo Mar de los Sargazos afirma que la obra de Jan Ray resume la problemática de la identidad cultural en las islas colonizadas, ya que muestra la complejidad de los linajes en la zona caribeña. El mestizaje es un término polémico y muy discutido en América Latina, que en el Caribe es entendido por muchos como una palabra aglutinadora y que posee un contenido democratizador. Mary Gallen, en su libro Race and Ethnicity in the Caribbean and the World, ha realzado la imprecisión del color de la piel en el Caribe debido a las diversas mezclas, razón por la que diferenciamos la noción de mestizaje de la latinoamericana. En la era de la globalización no hablamos de un Caribe plácido, de hermosas palmeras y mar azul, retrato para turistas, sino de un espacio colonizado que se aferra a la vida, a sus genealogías rizomática y sincrética para sobrevivir. En el texto Caminos de la Sorpresa, Cartografías del Caribe, apunta Alsina, cuestiona y cito: ahora bien, ¿cómo pensar el presente caribeño en el presente del planeta? A la altura de la segunda década del siglo XXI, ¿cómo pensar una nación o un archipiélago de naciones que en buena medida ya está en otra parte, reprocesada como una especie de reality show, calcado de Disneylandia, del shopping center y de escalada en la ruta del narcotráfico? Como una jacobina negra, la intelectual que es Ponte Alsina no deja de examinar los entresijos del poder que corroen la historia caribeña y de sus habitantes. Su obra ofrece tanto una versión del Caribe como un discurso sobre el colonialismo en la tradición de Necessaire, quien criticara a los historiadores y novelistas de la llamada civilización por su chauvinismo y el evidente racismo en que sustentan su superioridad. La idea del negro bárbaro, dice Necessaire, es una invención europea, como la idea de un Caribe primitivo y bárbaro, añadimos, también lo es. Por eso la historia es una de las temáticas que enlaza a los pensadores caribeños. Al respecto, señala la autora de Somos Islas: el conflicto entre memoria e historia fue un tópico de los debates posmodernistas. Se denunció en la historiografía lo que tiene de saber cosificado, aliado al poder, con un sesgo particular que no puede pasarse por alto. Los acontecimientos y objetos que nos preceden y que están en la geografía, en la economía, en los archivos, en el idioma mismo, en las memorias familiares, en nuestros hábitos sociales, han quedado tan desarticulados como dispersos y desvitalizados. Por mucho tiempo la enseñanza de la historia de Puerto Rico ha sido un problema candente, nos dice Marta Ponte Alsina. Uno de sus prominentes libros es Puerto Rico 3 Aguirre, publicado en el 2018. Este es un ensayo híbrido en su forma, pues aún es relato novelesco, el expositivo utilizado como texto histórico, documentos diversos e informes, así como el diario,
selecciones de prensa, al igual que la entrevista. Su discurso es un reto para historiadores y críticos literarios. Perdonen. La autora actúa como novelista e investigadora de historia que de otra manera haya explorado en parte de su obra. En este texto nos propone implícitamente que hay una línea muy ambigua entre la historia concebida como disciplina académica y la historia recreada mediante memorias en la literatura. En este caso, Apunte Alsina vuelve más complejo el acto de la escritura histórica y el literario. El diálogo que éste establece con un Caribe plural que enuncia su discurso literario en diversas lenguas, esta visión del Caribe como constelación que no tiene fronteras, principalmente antillano y que conforma parte del geopolítico, al igual que del cultural, sujeto de la voracidad de los imperios, no puede sino hacernos evocar las palabras de Derek Walcott en La voz del crepúsculo, ese hermoso libro. Cuando te dicen que no eres una ciudad o una cultura, la respuesta debe ser necesariamente esta: no soy ni tu ciudad ni tu cultura. El último de los escritores que comento es Eduardo Lalo, quien comienza a escribir ensayos desde 1986. Algunos de sus libros son textos híbridos que aunan la ensayística y la narrativa. Varios están unidos a las artes gráficas. Entre los más destacados se encuentran Los pies de San Juan del 2002, Donde del 2005, Los países invisibles de 2008, El deseo del lápiz de 2010 e Intervenciones del 2018, su texto tal vez más politizado de forma abierta. El tema del urbano predomina en esta producción textual. Con la publicación de su primer libro en el Burger King de la calle San Francisco, el ensayo tiene asiento en la ciudad, espacio que se ha convertido en lugar de meditación sobre identitario, como lo hace el autor cuando comenta sobre el estatua del Jíbaro o campesino que se encuentra en el centro de San Juan, una de las primeras ciudades fundadas por los españoles en el mundo latinoamericano. El ícono mundial Burger King, semejante a McDonald's, símbolo de la globalización, como le llama Néstor García Canclini, y que guarda paralelismo con Wendy's y otros lugares de comida rápida, enclavado en una ciudad colonial, una de las más antiguas posesiones españolas. El sujeto que observa se sitúa entre el bricolage compuesto por la emblemática cadena alimenticia y la arquitectura de edificios testigos de un pasado colonial bajo el régimen español, centro de formación de la cultura criolla. Lalo define la ciudad apartándose de las concepciones que lo idealizaban y cito: la ciudad es el espacio común que nos permite ser extraños el uno del otro, y en una urbe como San Juan, con su herencia latinoamericana, con su violencia y su pobreza, esto significa que para casi todos sus habitantes habrá áreas en las que nunca voluntariamente pondrán pie, o de hacerlo no se sentirán a gusto, porque el miedo a la diferencia y el miedo visceral se lo impedirán. Está hablándonos de la fragmentación de la ciudad. Se trata de observar la ciudad producto del desarrollismo y de las prácticas neoliberales que convierten en parias a los sujetos periféricos. En Los pies de San Juan, la lectura del cuerpo urbano se concentra en los poderes, en la violencia que les enmarca. El maridaje entre texto y gráfica distingue el trabajo que elabora Lalo en un libro que contribuye a otorgar una mayor complejidad a su obra discursiva, pues se abraza ahora con la imagen en este libro de arte. Nuevamente se reitera en su escritura la identidad urbano-rural, esta vez simbolizada por las matas de plátano. ¿Se podrá borrar alguna vez la identidad de la que tantos huyen? La identidad rural de la que tantos huyen, se preguntó en Los pies de San Juan. Una pregunta similar se ha hecho sobre la identidad del ensayista Carlos Pavón y parafraseamos: ¿cuándo podremos prescindir de la palabra identidad, refiriéndose a la importancia que ésta tiene? Podemos establecer una analogía con la ciudad sujeta al colonialismo que vislumbra Frantz Fanon cuando sentencia que la ciudad del colonizado es un lugar de mala fama. Lalo no se distancia mucho de esta afirmación. San Juan nos dice ciudad de la soledad y el desconsuelo, ciudad que no se ha permitido ni sus propias historias, urbe sin admiraciones que no sean las de la ebriedad. Los boceadores y las reinas de belleza, triste y solitario San Juan, en el que se escucha el canto, el silencio ante los gritos. ¿Qué pasó con la tierra que abundaba en la década del 30? Se pregunta
ante el descalabro de la planificación urbana. Es el fracaso del desarrollismo lo que representa la ciudad sujeta a los vaivenes de inescrupulosos que no tomaron en cuenta ni elementos ecológicos ni espacios que integraran comunitariamente a sus habitantes. Este fue el motor de la generación de los años 50 que vio en la industrialización la nueva economía de Puerto Rico, que desplazaría lo rural uniéndose a lo que se consideraba progreso. Arturo Escobar, antropólogo, autor del Final del Salvaje, ha observado que el término llegó hasta ser aceptado por los sectores liberales latinoamericanos. Los países invisibles es una crítica a la globalización occidentalista de las ciudades que son centros hegemónicos como Londres, Venecia, Madrid, que son centros culturales. Estas son las ciudades visibles en las que las emigraciones están compuestas por sujetos pertenecientes a los países invisibilizados en el orden mundial, los provenientes del sur y los periféricos que viven segregados y fragmentados. El tema del espacio así expuesto también se ha vuelto central en el cine. En el 2010, el director Alejandro González Iñárritu dio a conocer su filme Beautiful, protagonizado por Javier Bardem, en que muestra la ciudad diseminada de que habla García Campini. La visita de Lalo a estos centros culturales le permite reflexionar sobre el tiempo, tema que se ha vuelto indispensable, y es el motivo de distintos teóricos tras la implantación de la red mundial de comunicación, conocida como Internet, y el desarrollo de las plataformas virtuales. Intervenciones es su libro más abiertamente politizado. En él reúne ensayos mediáticos sobre temas como la defensa de la universidad pública, los presos políticos puertorriqueños, la situación de la pobreza en Haití, la caribeñidad y el colonialismo. En su ensayo Guadalupe sentencia que el colonialismo es una negación múltiple, continua e indefinida. En otro texto, Haití y Puerto Rico son del mismo buitre los huesos, compara a Puerto Rico con este país. Y cito, las águilas imperiales de Francia y Estados Unidos han sido seguidas por los buitres, se refiere a Haití y a Puerto Rico. Esa es la lección que los haitianos aprendieron primero que nadie en América en los albores del siglo XIX. Hasta ahora no hemos tenido ni su lucidez ni su fortaleza. Haití y Puerto Rico son del mismo buitre los huesos. Hace 2 siglos, cientos de millares de haitianos tomaron la historia en sus manos e inauguraron en el planeta la lucha anticolonialista. Todos somos sus herederos. Lo afirmo con orgullo y esperanza. Todos somos haitianos. Todos somos haitianos. Qué hermosas palabras las de Eduardo Lalo. Para finalizar, unas breves conclusiones. El dominicano Silvio Torres Ayllán ha manifestado que el Caribe es centro de una gran densidad teórica, lo que se demuestra en la crítica a la historia oficial, al desarrollismo y a la nueva mundialización, en palabras de Octavio Yanni. La historia, nos dice, era una máquina de invisibilizaciones, afirmación que resume la praxis discursiva de Milita Vientos Gastón, la del maestro Arcadio Díaz Quiñones y Marta Ponte Alsina. La memoria rescata a los caribeños de la imposición de las historiografías imperiales y eurocentradas. Estos autores que hemos analizado proponen la deconstrucción de la vieja episteme que validaba los saberes europeos. Lo hace Díaz Quiñones al acudir a una nueva memoria basada en la lengua de los colonizados y en la cultura popular representada por la música y las tallas de santos. Milita Vientos Gastón defiende el español como apropiación caribeña. El diálogo con los escritores del Caribe en hispano que sostiene a Ponte Alsina permite entender la necesidad de la vieja utopía de la Confederación Antillana que sostuvieran Hostos y Ramón Emeterio Betances. Lalo desafía los cánones imperantes, disectando la globalización y poniendo en escena a los emigrantes de las grandes ciudades culturales o económicas. Los 4 autores citados combaten el colonialismo. Son voces que comparten la herejía de ser caribeños. Todos revelan, junto al maestro Arcadio Díaz Quiñones, el carácter político del intelectual de los países del Caribe, tradición que vemos en MSC, Fran Fanon y Rafael Confián, entre otros ya citados.
Es con furia semejante a la del texto La memoria rota de Díaz Quiñones que escribe la autora Ponte Alsina cuando pormenoriza la crudeza de la colonialidad. Ninguno abandona su país natal en su escritura. Su principal aportación intelectual al Caribe constituye el construir un pensamiento liberador y anticolonialista, como manifestado el destacado escritor puertorriqueño Raúl Guadalupe en su libro El Evangelio de Macandal y los Hacedores de Lluvia. El sujeto metafórico y revolucionario que fue Macandal en Haití, primer país en liberarse de un imperio en Latinoamérica, y manda todas las discusiones de la cultura caribeña. Muchas gracias. Gracias infinitas también a la doctora Carmen Centeno. Muchas gracias a Beatriz también por acompañarnos acá en la moderación y muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado la presentación acá en vivo en el Zoom o también a través del Facebook y que han participado en esta conversación. Seguiremos contactados con las siguientes actividades que tenemos programadas en este encuentro. Vamos a seguir enviando los mails con información y difundiendo. Y muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy buen fin de semana también para todos y para todas.